Televisión Legislativa presenta su entrevista Parlamentar con Alfonso Portillo. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un gusto estarles acompañando en este espacio de Parlamentar. Hoy viernes tenemos ya listo a nuestro invitado. Por acá se encuentra el diputado Rodolfo Parker. Bienvenido, diputado, a este espacio de Parlamentar. Muchísimas gracias, Alex, por la invitación y muchísimas gracias a la Televisión Legislativa. Diputado, hay temas muy concretos, obviamente, en la agenda nacional. El tema de la reforma que se hizo al FOP, en Chile, en los encuentros que han tenido también para ir buscando salidas a problemas de país, un diálogo con diferentes partidos. Creo que estos son como los puntos muy medulares. Quizás me gustaría arrancar ahí por lo amplio, doctor, y conocer un poco su análisis respecto a este acercamiento también para abordar problemas de país. ¿Qué propuestas hay en concreto por el tema económico? Hay un presupuesto también que va a comenzar a estudiarse en la Asamblea. ¿Qué lectura le está dando el PDC a estas situaciones? Pues sobre la reforma a la ley del fideicomiso del jueves anterior, realmente fue una mala reforma, pero era mucho peor camino simplemente no darle respuesta a la necesidad de pagar los intereses de los CIPS el día viernes 7, que es el día de mañana, y esa no era una opción para nosotros. De tal manera de que sí, nos extrañó muchísimo de que habiendo puesto pues, por parte de la democracia cristiana una propuesta totalmente inobjetable, no fue abordada y no fue acompañada por los partidos que lo hubieran tenido que hacer para que entonces no cayéramos en ese otro pecado de firmar una mala propuesta. Pero entonces, ¿qué pecado es mayor? Se interrogaba uno en el momento de la plenaria donde tienes que tomar una decisión. El pecado de pues, no acompañar la propuesta que era la única que tenía los votos para poder honrar los pagos, aunque fuese una mala propuesta, o simplemente no hacer absolutamente nada y caer en impago y ser vagones del caos. Para nosotros no era opción frente a la dignidad de las personas trabajadoras, porque mire, tan importante garantizar el pago de las pensiones de las personas que hoy día estamos cotizando, como usted, como yo, como los que estamos trabajando, como también honrar las pensiones de las personas que ya cotizaron durante toda su vida y que ahora dependen de ese cheque mensual y que es las personas a las que nosotros nominamos que son del sistema anterior. Honrar el pago del día viernes 7 significaba asegurar que las personas que ya trabajaron y cotizaron toda su vida de los sistemas anteriores tengan acceso a su cheque mensual. Doctor, yo escuchaba esta semana, por ejemplo, algunas posturas respecto a esto y mencionaba gente de Asafondos, por ejemplo, que no existía tal riesgo, decían, porque ya estaba programado para octubre la compra respectiva del pago, según recuerdo, de los CIPS, de los certificados de inversión. Decían. Entonces estaba garantizado y que no había por dónde, pero también está el análisis que ustedes hacían, que justamente sí había una posibilidad de caer en ese impago. Es que lo que dice Asafondos está en la dirección de la propuesta que nosotros hicimos aquí en la Comisión de Hacienda el día jueves y que también la hicimos durante el Pleno. Es decir, lo que Asafondos ha dicho básicamente es que había suficiente posibilidad por parte del Estado de colocar letras del Tesoro, letes, y que en base en esa colocación se podrían generar los 71 millones necesarios para honrar el pago de los CIPS el día viernes. Es que en esa dirección fue la propuesta nuestra. Nosotros lo que hicimos fue articularla de tal manera de que era necesario reformar la Ley General del Presupuesto para crear la partida presupuestaria relativa a los 71 millones de dólares, y ese sería el paso primero. El paso segundo sería, pues sí, que se presentasen las AFPs el día martes, que es el día de la postura, comprar 71 millones de letes, y ya con ese ingreso y la partida presupuestaria abierta, el Estado podría honrar el día viernes 7 el pago de los intereses de los CIPS. Ese era el camino. La pregunta del millón es, ¿por qué? Como repito, siendo un camino inobjetable, ¿por qué hubo partidos que no la acompañaron? ¿Por qué? Y esa pregunta hasta este momento no ha tenido respuesta. Yo hice la pregunta en el Pleno. ¿Por qué no acompañamos esta opción? Díganme qué tiene de objetable esta opción que yo estoy presentando. Y lo que imperó fue el silencio. Y eso no se vale. Entonces, lo que se vio ahí, lo que yo identifiqué, fue una actitud negativa en cuanto a buscar consensos,
una actitud que denotaba agendas unilaterales que no tenían que ver con los intereses del país, que no tenían relación con los intereses de los pensionados, y nosotros no podíamos ser parte de eso. Tuvimos la responsabilidad, aún como partido minoritario, de llevar una propuesta. Y esa propuesta era totalmente clara, totalmente transparente, no afectaba los intereses de nadie, y además generábamos una plataforma que sería propicia, que favorecería lo que es la necesidad de que pues, particularmente los partidos mayoritarios puedan empezar a conversar, a dialogar en búsqueda de consenso sobre estos temas de país tan importantes que sí tienen que ver con el tema fiscal, tienen que ver por separado con el tema previsional, viendo el mediano y el largo plazo, y tiene que ver también con el crecimiento económico del país. No podemos seguir estando postrados como otrora habríamos sido el Japón de Centroamérica, y hoy todos los países de Centroamérica, todos, tienen mayores niveles de inversión y mayor nivel de crecimiento económico que nuestro país. Doctor, con su conocimiento obviamente también en el tema de las leyes, obviamente esta reforma ha seguido el proceso establecido, se mandó a la presidencia, le da el aval, se publica en el diario oficial, hay un periodo para que entre en vigencia, pero durante la semana escuchamos también diferentes opiniones que hablaban de una contrarreforma, de ver de cómo se puede hacer. Incluso conversaba con representantes del Partido Arena esta misma semana y me decían el tema de una posibilidad de derogar y ver opciones de un aval para préstamos, pero que se eliminara este decreto que se había aprobado. ¿Legalmente eso es posible? ¿No se cae en una violación a la ley? ¿O qué salida se tiene ahora con esto? Porque también otra cuestión que se cuestionaba es si es permanente o si es una medida de carácter temporal, si lo establece así lo que se aprobó. Bueno, de hecho, en el caso nuestro, cuando veíamos que no había otra opción para poder honrar las pensiones, ese habría sido entonces el motivo por el cual la democracia cristiana optó por votar, pero igualmente destacamos durante el pleno de que nosotros consideramos que una vez cumplido el cometido de ese decreto, es decir, generar los 71 millones de dólares para honrar los intereses de los certificados de inversión previsional, pues ese decreto ya no tendría sentido. Y que entonces más bien deberíamos de autoconvocarnos todas las fuerzas políticas para promover y realizar su derogatoria. Así lo planteamos nosotros formalmente en el Pleno, de tal manera de que en este momento vengan partidos terceros, me parece correspondiente, me parece que es la dirección correcta en esa misma dirección. Y sí, en efecto, esperaríamos también entonces que se cuenten con los votos suficientes para derogarlo y también con la voluntad política del presidente de la República que no lo vaya a vetar. Porque realmente entonces nosotros ahí sí ya detectaríamos mala fe de la institucionalidad nacional. Es decir, nosotros de buena fe concurrimos aún con una dosis de desgaste apoyando una propuesta ante la ausencia de acompañamiento, ante una buena que nosotros habíamos presentado, pero hubimos de hacerlo, pero en el entendido de que era única y exclusivamente para cumplir con el pago urgente e inminente que se tenía que realizar días después, de hecho el día de mañana, el día de hoy. Sí, hoy, viernes. El día de hoy, viernes, perdón. De tal manera de que en esa dirección también aspiraríamos a que una vez puedan concurrir la mayoría necesaria para derogar el decreto que ya habría cumplido su propósito, su cometido, entonces pues también el presidente de la República no vaya a vetar esa derogatoria. Legalmente, bueno, ¿cómo se le transmite esa seguridad a la ciudadanía de que en efecto esto no es... porque se ha escuchado mediáticamente, el manejo también es muy complicado, pero creo que son ustedes los llamados a que también hacerle ver o que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Porque muchos dicen, le metieron mano a mi dinero de las pensiones, ya no voy a tener... Es correcto, se ha tergiversado mucho. Tenemos primero que entender una cosa, no podíamos dejar de pagar. Exacto. Eso es una cuestión regla de oro. Tú debes de ahorrar tus cuentas. Más si sos Estado y esas cuentas tienen que ver con pensionados. Segundo, tenemos que subrayar, no pesan más los que hoy día estamos cotizando a los que cotizaron atrás ya durante toda su vida. Pesamos igual. Tanto entonces los unos como los otros tenemos que tener el respeto a nuestros ahorros, a nuestras cotizaciones y a nuestras pensiones. No podemos confrontar un sector de pensionados
los de antes, con un sector de pensionados, los del mañana. Esa es otra cosa que hay que caracterizar. Tercera cosa que hay que caracterizar es que los ahorros de los cotizantes y el sistema de pensiones, que es de ahorro individual, están absolutamente intactos. Es decir, partamos de la base también que fueron, sí, el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano quienes detuvieron el cambio de sistema. Porque en un momento dado, cuando fue presentada una moción por parte del órgano ejecutivo para transitar de un sistema de ahorro individual, como es el que ahora existe, a un sistema de reparto en materia previsional, quienes detuvimos esa reforma del cambio del sistema, que sí hubiera alterado el orden de las cosas, que sí le hubiera metido la mano a los cotizantes en sus bolsas, que sí les hubiera confiscado sus ahorros. Ese sistema lo detuvimos nosotros, el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Y era lo que nos correspondía hacer. Es decir, nosotros desde un inicio dijimos, eso es confiscatorio. Ahora, lo que se hizo ahora era una necesidad urgente, inminente, de generar esos 71 millones de dólares, y el camino que era inobjetable, el propuesto por nosotros, era que las AFPs adquirieran letes después de una reforma a la Ley General del Presupuesto, que también propusimos, para que con ese producto, con ese ingreso de la colocación de letes, el Estado pudiese honrar los intereses de los SIPs el día de ahora, viernes 7. Ahora, eso nos lleva también a un tema mucho más grande, que ya lo mencionaba usted, el tema realmente de revisar qué pasa con el sistema de pensiones. Sí. Me dice, creo que están dos propuestas que son como los extremos, ¿no? El tema de volver a un sistema mixto y el tema de mantener un sistema de ahorro individual. Hay una propuesta que ustedes también, y que usted personalmente ha presentado, si no me equivoco, desde el principio de año, casi desde abril, que habla, o que más o menos estaría generando un ahorro, según lo que leía, de 110 millones. Quizá conocer esa propuesta, porque es justamente lo que ha pasado en este momento, es darle vuelta a un reloj de arena y que comience a correr el tiempo para realmente sentarse a discutir el problema que es las pensiones en el país. Sí, la propuesta nuestra es porque hicimos un estudio de cuál es el déficit hoy por hoy, porque eso cambia conforme el número de cotizantes, las personas que se retiran y acceden al derecho a la pensión. Pero hicimos un estudio y resultó que el cálculo estimado del déficit fiscal neto en lo que respecta a la obligación de las pensiones, hablando de los sistemas anteriores, andaba en el orden de los 130 millones de dólares. Un dinero que los ingresos corrientes del Estado no generan. Y que si tú lo presupuestas, como debería de ser, pero que si tú lo presupuestas le tienes que quitar dinero que también es esencial a salud, educación o seguridad, porque hay otras carteras de Estado que están ya bastante estiradas, como lo podemos ver nosotros con nuestros ojos. De tal manera de que dijimos, ¿de dónde generamos esos recursos? Estudiamos sistemas previsionales de otras partes del mundo y nos encontramos con una figura, más bien viendo situaciones del mercado de valores de los países, que le llaman títulos perennes. Y lo vimos en cuanto a Francia, en cuanto a México, en cuanto a Panamá, si no me equivoco, pero me enfoqué en el concepto de los títulos perennes revisando la primera emisión que se habría hecho justamente en Francia. Títulos perennes no significa que son tal cual etimológicamente significa para siempre. Claro. Perennes se les da la denominación a aquellos títulos que tienen una redención de unos 25 a 30 años. Es decir, que solo se están percibiendo por parte del tenedor, por parte del dueño del título, solo se están percibiendo los intereses, pero no se le está reconociendo capital. El capital se paga hasta el fin del plazo, que sería los 25 o los 30 años. Pero ¿qué significa entonces para el país? Si lográramos un consenso de que los certificados de inversión previsional transitasen a ser títulos perennes, significaría que el Estado no tendría que estar reconociendo capital e intereses, solo intereses, los números no engañan, no es ahorro, pero si difieres la necesidad de ese pago, o sea, te oxigenas tu caja, estarías oxigenando tu caja en alrededor de 110 a 115 millones de dólares, casi el pago. Casi lo que es el déficit. De tal manera de que para nosotros es una idea muy buena, nos tomamos el trabajo de escribirla, no solo de darla en una forma enunciativa, la aterrizamos y la hemos presentado.
Nadie nos ha dicho de los distintos colegas, grupos parlamentarios, que les parezca una mala idea. Lo que no hemos tenido es un acompañamiento positivo, pero sí también tomamos nota de una conversación que se tuvo con el señor ministro de Hacienda y la autoridad hacendaria habría dicho que en realidad le parecía buena la idea. En cuanto a los cómo y cuándos, ahí como que habrían ciertos frenos y la discusión. Pero creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata incluso el camino que debemos de emprender los distintos partidos políticos para buscar resolver como Estado, es decir, cuestiones de largo plazo, la situación fiscal que hoy día está sufriendo el país. Es decir, un tema de actitud. Tenemos que tener y desarrollar quizás más capacidad de propuesta y despojarnos de esos desgastes, de esos discursos mediáticos que como que si buscasen demostrar quién es el mejor, pero no se están tomando en cuenta las apremiantes necesidades del pueblo salvadoreño. Sobre ese punto de los certificados perennes, doctor, ¿cómo opera? O sea, ¿es siempre una administración privada? ¿Es una administración? ¿Quién los administra? ¿Quién lleva ese control? ¿Cómo se maneja o se trabaja según la experiencia de los países que ustedes tomaron? No, el emisor sería siempre el mismo, es decir, el Estado es quien emite los certificados de inversión previsional y hay un techo preconcebido, concertado, en cuanto a de los fondos de los ahorrantes. Las AFP vienen y los adquieren. Eso fue sometido a control constitucional no hace mucho en cuanto a la obligatoriedad por parte de las AFPs de adquirir certificados de inversión previsional. La Corte no se iba a pronunciar sobre eso, pero sí decía la Corte, pero sí miren, quizás yo, poniéndole mis palabras, en mi interpretación lo que habría dicho la Sala de lo Constitucional es, miren, para mí no es tan importante que sea obligatorio, para mí sí es importante, y tomando en cuenta además que es obligatorio, que la tasa de interés sea tan baja. Porque el Estado estaba reconociendo 1 punto algo nada más, después de que había una fórmula, pero la tasa LIBOR cayó, y entonces en la vida real el Estado estaba reconociendo una tasa que no tiene nada que ver con el mercado. Entonces vino la Sala de lo Constitucional, se pronunció y mandó a la Asamblea Legislativa la instrucción de que se buscara concertar una tasa de interés que fuera 2 parámetros. Primero, acorde al mercado. Y segundo, acorde también a las posibilidades reales del Estado. Entonces, una cuestión equilibrada, pero obviamente no podía ser el 1%. Claro. Entonces, vino tiras y encoges aquí en la Asamblea Legislativa. Alex, parece mentira, 1 año en ese dime y direte, y no se llegaba a una solución. ¿Quiénes eran los afectados? Pues sí, los cotizantes. Primero los afectados. Y pues además el precedente como que no era nada bueno, como pues mucha gente lo dijo legítimamente, diciendo, bueno, miren, ¿cómo es posible que el Estado en los eurobonos viene y reconoce hasta alrededor del 7% y a los trabajadores le está reconociendo un 1%? Esto no era un tema de las AFPs, esto era un tema de los trabajadores actualmente cotizantes. Entonces, 1 año y no se solucionaba la cosa. No es propaganda, pero vino un tercero partido y presentamos nosotros una alternativa de solución. Pero eso ante la inanición por parte de los partidos mayoritarios. Yo no podía seguir así. Presentamos una propuesta dentro del seno de la Comisión de Hacienda, fue pública la propuesta, de tal manera que presentamos una fórmula para que se fuesen haciendo los incrementos en una forma escalonada, en una forma gradual, buscando que el Ministerio de Hacienda, que la parte hacendaria, fuera teniendo el espacio suficiente para ir viendo de dónde reservaban los recursos y que los fuese programando en una forma efectiva sin afectar áreas sensibles del funcionamiento del Estado. Y costó, Alex, pero al final la fórmula cuajó. No la aceptaba ni uno ni otro, pero la fórmula cuajó. Y es lo que hoy día está vigente. Entonces, pasamos de 1 a 3. Eso es un gran logro. De 1 a 3. Y de ahí en forma escalonada hasta el 5. Tal manera de que ya un 5% es una tasa realmente aceptable. Desde nuestro punto de vista y que buscaba, pues,
equilibrar, Sí, equilibrar aquellos dos criterios que la Sala de lo Constitucional estableció, pues miren que esa tasa de interés sea de mercado y al mismo tiempo que esté dentro de las posibilidades del Estado. Y aquí voy pasando también a otro aspecto. Esta situación con el tema de las pensiones obviamente incide directamente en el tema de la economía del país. Pero tenemos dos grandes actores, los partidos mayoritarios, con una propuesta por un lado, con otra propuesta con otro. Vemos un tercer escenario del resto de partidos que también está pujando con algunas posibilidades, con algunas propuestas. Pero la situación, el problema, por lo menos va a continuar ahí. No va a ser de un día para otro el tema de un cambio, una adaptación ideal para el tema de pensiones. Pero hay dos escenarios: o se arregla y se logra enmendar para que el país aminore esa deuda y logre encontrar una salida, o qué va a pasar, y cuánto tiempo dispone el país. Esto es... Bueno, hay dos puntos ahí, Alex, muy importantes. El primer punto es terminar de definir todos los actores, empezando por el gobierno de la República. Terminar de aterrizar en que el tema previsional, pensiones, es un tema separado del tema fiscal. Ese es un primer punto. Esa es la plataforma de todo. Un segundo punto, aceptar por parte de todos los actores, empezando por el gobierno de la República, de que este tema a quien le corresponde es a una mesa técnica, multidisciplinaria, con absoluta independencia de criterio y que se puede integrar con la mayor prontitud, que se realice un estudio profundo y esto nos lleve a que los resultados del trabajo de este comité estrictamente técnico y con independencia de criterio pueda ser conocido por el país entero, porque esto no es una cuestión que le compete como decisión política a ningún partido político. Esto es una cuestión de Estado. Y deben de ser esas cifras, el resultado de ese estudio técnico, lo que incline cuál deba de ser la decisión prudente y correcta. Si de pronto la decisión prudente y correcta para todos es subirnos las edades, que eso no sea una decisión tuya o mía, que no sea una decisión de un partido político, que sea una decisión del país. Aunque algunos organismos internacionales han venido hablando desde hace muchos años que es un punto que casi que va a ser de honor discutir, ¿no? Bueno, va a ser. Pero como digo, pueden haber cosas que se dicen porque es la percepción, porque han sido las reglas del juego en otros países, pero para que se arribe a algo así tiene que ser producto de un examen técnico, Alex. Y nosotros aspiraríamos entonces que eso se pueda llevar a cabo, y mientras más temprano mejor, porque imagínate tú, el próximo año va a ser un año pues electoral. Es que eso es exacto. Y entonces ya entras en el ajolote y los remolinos de intereses políticos partidarios, eso es terrible. Y entonces los partidos tienden a ser lamentablemente populistas y no a encarar las cosas como entidades del Estado. Y ahora, esto viene con otro aspecto también, porque tiene que ver, Sí. Bueno, se presenta el presupuesto 2017 y cuando se revisa, por ejemplo, el tema para pago de deudas es alto, arriba de los 900 millones de dólares. Contra carteras que, por ejemplo, educación va casi por el mismo rubro, salud siempre se ve, por lo menos en el presupuesto que han presentado. O sea, todo esto va impactando en una, en otra cosa, porque al final es dinero que podría estarse invirtiendo en otras áreas. ¿Cómo analiza toda esta situación cuando ahora tienen se hace un nuevo esfuerzo por sentar a todas las fuerzas políticas y encontrar una salida a ese problema fiscal también que está pasando el país? Puede ser un problema, dicen algunos. El gobierno dice no es un problema, se nos está poniendo trabas y se nos está queriendo hacer caer en una forma de impago y generar un caos. Ahora, ¿cómo lo ven desde afuera ustedes como PDC? Vaya, partamos de que con lo que tenemos nosotros como Estado, es decir, lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es la capacidad del Salvador, de las empresas, de los empresarios, de los trabajadores, nuestra capacidad de producir bienes y de ofrecer servicios, hoy día es muy limitada. Es decir, con lo que tenemos, el país no sería viable para hacerle frente a todas las responsabilidades futuras. Es decir, eso involucra la responsabilidad de coyuntura, generar los recursos necesarios para hacerle un freno, un paro y erradicar la delincuencia, particularmente pues, pandilleril, las enormes necesidades que tenemos en salud, en empezar a buscar que de verdad tengamos una educación de calidad. Hoy día no la tenemos.
Tenemos que cambiar el sistema educativo del país para ofrecerle a nuestros jóvenes una educación que sirva. Tenemos que generar las condiciones para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de trabajo. Pues toda la gente, pero particularmente también nuestros jóvenes. Nada de eso va a ocurrir si el país está polarizado. Nada de eso va a ocurrir si siguen como chuchos y gatos, pues sí, los partidos mayoritarios. Nada va a ocurrir para bien del país si no empezamos a dar señales que sí tenemos la madurez y la capacidad de generar propuestas y de arribar acuerdos. Entonces, ese vendría a ser el punto de partida. Pero como punto de partida para lograr algo que se llama crecimiento económico. Si el país no crece económicamente, es decir, no generamos más, no vamos a poderle hacer frente de ninguna manera a las responsabilidades futuras, Alex. De ninguna manera. Así es la cosa. Y así son las reglas del juego, incluso en la economía familiar. Tú tienes responsabilidades, después te casas, después tienes hijos, significa que viene el pago en la escuela, hay más en alimentos, hay más en agua, hay más en luz, vienen responsabilidades futuras, tú tienes que generar mayores ingresos y tienes además que ahorrar más si es necesario. Pero ningún país a través de la historia, y eso cuando un país no tiene recursos naturales, como el caso de El Salvador, ha salido adelante si no es por crecimiento económico. Hoy día tenemos de 1.757.000 jóvenes que hay en El Salvador, tenemos arriba de 400.000 jóvenes que no han tenido acceso a una educación y que mucho menos están teniendo acceso a una oportunidad laboral. Solo eso es una luz roja fuerte que se está encendiendo al país, diciéndoles, miren, como cuando tú vas y te haces un test de sangre y te aparecen que los colesteroles y los triglicéridos, esos elevadísimos, es una señal de que si sigues así, te dan un ataque al corazón, cualquier cosa de tus órganos, pero no vas a poder funcionar. Ahorita, el examen de sangre de El Salvador nos está diciendo, miren, están amolados. Y este tipo de números, como el que estoy citando, es que los colesterol y los triglicéridos están altísimos. O los corriges, o tu cuerpo no va a tener viabilidad para seguir funcionando. ¿Cuál es la...? Tuvieron un encuentro recientemente con el resto de partidos, con el gobierno central, con el Ejecutivo también. ¿Se percibe ese interés realmente de abordar los puntos, todos estos temas, tratar el tema fiscal, el tema económico del país, con soluciones realmente, con propuestas, más que con lo que usted describe como un dime y direte? Ve, yo parto de la base de que no quisiera revelar qué es lo que yo percibo, pero lo que yo sí sé, por experiencia de vida, es que tú puedes empujar a que las cosas caminen, incluso aun cuando las personas no están preparadas o dispuestas para ello, si es para bien. Tú puedes motivar, tú puedes impulsar. El rol que se ha impuesto el Partido Demócrata Cristiano de cumplir es justamente ese, motivar por encima incluso de lo que pueden ser los apetitos o las condicionantes que unos y otros puedan tener. Es decir, es lo que nos toca. Ahorita el ejercicio es de país, ineludiblemente. La situación patria demanda, sí, las mejores cabezas. Eso implica que este tema no solo es de los partidos políticos, estos temas tienen que involucrar a todos los actores de la vida nacional y también demanda la circunstancia del país resultados y al corto plazo. Doctor, ya se presentó el proyecto del presupuesto de 2017 va a comenzar un ciclo muy interesante que año con año exige comenzar a escuchar a cada uno de los representantes de las carteras de Estado. Sí. ¿Cómo lo ha podido percibir? Son arriba de los 4.000 millones, ya hay algunas luces, algunas aristas. Si bien es cierto, puede cambiar quitándole a uno, poniéndole a otro. ¿Cómo lo han visto el presupuesto, sí, el proyecto? Nosotros, Alex, lo estamos revisando en forma sistemática, rubro por rubro. Es decir, no podemos concluir solo porque sí, observamos que la cifra absoluta del presupuesto se ha reducido, el presupuesto general, pero hay cifras relativas que más bien se han incrementado. Entonces nosotros tenemos que ir viendo rubro por rubro e ir viendo a dónde realmente se están haciendo los ahorros que se pueden hacer y que no se van a hacer ahorros malentendidos.
Nosotros no quisiéramos que en educación se vaya a hacer ahorros malentendidos, como ocurrió otrora, recuerdo que en administraciones anteriores, vos quizás estabas estudiando en el colegio, no sé, pero que vinieron y dijeron, miren, vamos a suprimir el tercero de bachillerato. Esa era la gran noticia, primera plana en los periódicos. Exacto. Se suprime el tercero de bachillerato. Ahorro, decía, 40 millones de colones al año. Eso fue años atrás. Yo, por lo menos allá en mi conciencia interior, pues que esto es una estupidez. Eso no es ahorro. Es decir, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es buscar invertir más en la educación. Claro, en una educación de calidad, repito, en una educación que sirva. Entonces, hay que ver y que no se vayan a querer como redireccionar recursos a donde realmente no es lo que puede hacer lo esencial, y en eso estamos nosotros ahorita y queriendo hacer nuestro mejor aporte, y como repito, estamos estudiándolo por segmento, el proyecto del presupuesto. Tenemos una semana de haberlo recibido, claro, un poco menos de una semana, de tal manera de que yo esperaría que en unos 10 días el PDC esté listo en blanco y negro con una serie de observaciones que contribuyan a hacer un mejor presupuesto. En el tema de seguridad, doctor, se han venido dando acuerdos, medidas extraordinarias. En el presupuesto se ve también, obviamente, una cantidad, no sé si se queda poco para toda la inversión que hay que hacer. Ya usted mencionaba el tema también de las pandillas, que de una u otra forma es una piedra en el zapato para todo el país. ¿Hace falta proyectar mejor el tema de la inversión en esta área? Han habido préstamos también importantes que se han aprobado por la Asamblea. Y lo segundo, que se aprovecho ponérselo también, la Asamblea también presenta un ahorro por ahí en el presupuesto, ¿no? Dos cosas. A ver, sí, es que ahí nosotros como Democracia Cristiana lo hemos venido diciendo y repitiendo en las instancias formales e informales como esta, e insistimos en que el tema de la delincuencia que nos agobia no es un tema estrictamente delincuencial. El tema ya trascendió desde hace ratos, el tema es social. Tal forma de que no solo podemos enfocar y encarar esto desde el punto de vista de las oficinas o de las instancias que tienen que ver directamente con la seguridad ciudadana. Dicho esto, vemos que nos está perjudicando mucho y nos sigue perjudicando ese círculo vicioso que no logramos cortar, mucho menos convertirlo en otra cosa. Y es que uno se puede poner a pensar, bueno, nosotros recibimos en el país en remesas cerca o arriba de 12 millones de dólares diarios. Es decir, hay cerca de 4.500 millones de dólares al año en remesas. Eso significa que muchas personas se fueron, se siguen yendo a los Estados Unidos de América y están trabajando allá, produciendo bienes y servicios allá, y nos están mandando algunos de sus dineritos para sus familiares aquí en el país. Pero pensándolo desde el punto de vista de la estructura familiar y de lo que significa la migración como evento social, migración por necesidad, por falta de oportunidades, por falta de trabajo, pero también genera una mayor ruptura de lo que es la institución, que es el fundamento de la sociedad, que es la familia. Y al generarse esa mayor ruptura como producto de la migración, lo que ocurre es que se favorecen circunstancias para que entonces haya mayor delincuencia, porque no se puede estar en la forma más adecuada con el cuidado de los niños, de los jóvenes, de tal manera que se vuelve más fácil que terminen siendo hijos de la calle. Y eso es aprovechado por las pandillas y el mundo delincuencial para reclutar nuestros jóvenes y para que eso se siga creciendo como un tejido pernicioso de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestra gente ya no migre más? ¿Cómo hacemos para que la familia se fortalezca? No hay otro camino. Tenemos que ayudar a generar, repito, mayores condiciones para que venga más inversión, para que se generen mayores oportunidades de trabajo y principalmente para los jóvenes de El Salvador. ¿Qué involucra esto? Esto involucra primero una visión. Nosotros como Democracia Cristiana, si bien hemos presentado en la Comisión de Seguridad
propuestas que tienen que ver con el aparato de seguridad, pero aparejado a esa propuesta y simultáneamente, porque no vemos desconectada una cosa de la otra, presentamos un proyecto de reformas a distintas leyes para generar incentivos. Y esa es una ruta para generar incentivos para atraer mayor inversión. Hace no muchos meses en Nueva York se le ocurrió a las autoridades del Estado en Estados Unidos dar incentivos para la inversión en tecnología. En un ratito habían 100 millones de inversión, 100 millones de dólares. El otro camino es la ley de asocio público-privado, que hoy por hoy no sirve. Esa ley no sirve, así como está. Habrá que revisarla y cambiarla. ¿Por qué no? Desde que tú das una ley y pasaron los meses y el par de años y no generó ni siquiera un asocio público-privado, hombre, mira, o votarla y hacer una nueva, o revisarla y cambiarla. Entonces sí, ese sería el otro camino, la otra ruta para contribuir como Estado a generar, pues, atraer mayor inversión, sea local, sea de inversionistas extranjeros, y con ello generar mayores oportunidades de trabajo. No vamos a resolver el problema sociodelincuencial de las pandillas sin que haya aparejado a medidas de seguridad ciudadana mayores condiciones de oportunidades para nuestros jóvenes. Doctor, como último punto le mencionaba el tema de la asamblea. ¿Cómo ve el funcionamiento? También hay un presupuesto, una propuesta, obviamente, que se reduce en un cierto porcentaje, pero es también normal escuchar qué tiene que decir cada una de las fracciones en torno al funcionamiento, ¿no? Se hablaba del tema de los viajes, está ahí siempre, se mantiene el tema de viajes, y ya lo decían algunos. ¿Cómo lo ven usted, doctor, en ese aspecto? A mí me ha dado tristeza y me da pena. De hecho, yo no voté por el presupuesto de la Asamblea justamente como para hacer allá, aunque sea en la soledad, pero un achaque a esa confección, porque ahí todos los partidos se quedan callados. Todos los partidos se quedan callados porque en el fondo los viajes están ahí. La viajadera continúa. Solo al ver las cifras, el mensaje de la viajadera continúa. Nosotros presentamos un proyecto de ley, otra vez, fíjese usted, como Democracia Cristiana, muy bien articulado, que invadiría los 3 órganos de gobierno del Estado a fin de regular los viajes en concepto de misión oficial. Y eso también con el afán de reducirlos a lo que sea estrictamente necesario. Y esa ley, pues ahí la tienen bien empolvadita, ni siquiera se atreven a sacarla. Creo que no hay, digamos, una verdadera voluntad, aun cuando hay quienes dicen del diente al labio, creo yo, mire que tenemos que ser más austeros, pero no empezamos por casa, no empezamos dando el ejemplo. Medio presentamos el proyecto de ley, que todavía lo tengo vivo, por lo menos no me lo han engavetado, para que haya alguna reducción en los sueldos de los diputados, no de los empleados de la Asamblea, pero de los diputados. Está claro de que se podría decir eso es populista. Yo tendría que respetar esa opinión. Está claro de que lo que se obtendría por esa reducción de los sueldos de los diputados puede ser no mucho dinero, pero para nosotros sería un gesto esencial, un gesto de acompañamiento a la situación real que está viviendo la familia salvadoreña, de que todo el mundo se está teniendo que apretar el cincho. ¿Por qué no empezarlo haciendo también los diputados, que son quienes damos las leyes? Para mí, la importancia está en el gesto, en el acompañamiento solidario de lo que está ocurriendo en la vida real en cada hogar salvadoreño. Yo voy a seguir insistiendo en esto. Pero el funcionamiento de la Asamblea, mire usted, hemos estado algunos queriendo impulsar reformas al reglamento interior de la Asamblea, también en materia de mecanismos para la elección de funcionarios de segundo grado. Yo insistí en la comisión política de esta semana, el lunes anterior, y por fortuna pues encontré eco que se formara la subcomisión de la comisión política para empezar a revisar estas propuestas que hemos hecho para que realmente se cambie el mecanismo y bajo ningún punto de vista se acepte ese sistema de cuotas para la elección de funcionarios de segundo grado. Yo vi con mucha tristeza también que la elección anterior del Consejo Nacional de la Judicatura, sin detrimento de algunos buenos funcionarios que de carambola entraron ahí, sin detrimento de ellos. Pero cuando el sistema de cuotas también se presta para que de pronto, como un sistema de cuotas involucra, tú pones uno y yo pongo otro, sin filtros, solo porque tú lo pones y solo porque yo lo pongo. Y eso que involucra, que también pueden llegar y aparecer ahí personas impresentables.
y en el mejor de los casos, pues sí, pero que no reúnen el perfil o las acreditaciones que tienen otros que estaban ahí como candidatos, otras personas que estaban ahí como candidatos. Ese es un sistema mediocre. Y yo he escuchado incluso de diputados, colegas, que le dicen a uno, no, pero mire, Rodolfo, que lo que ocurre es que este sistema aquí en la Asamblea está dado para que el sistema sea por cuotas. Yo les he tenido que decir, miren, yo he visto que eso no es así. Yo he tocado que eso no es así. Si emprendemos, si nos esforzamos y si hacemos un ejercicio racional de verdad y con vocación y voluntad, porque ya hemos tenido experiencias en las que hemos participado, donde hemos logrado doblegar y quitar el sistema de cuotas y arribar a un sistema de elección por credenciales y por perfiles y por capacidades, por probidad, por independencia de criterio. Es decir, se puede, pero ¿qué? Sigue imperando la mediocridad en las actuaciones de la Asamblea Legislativa, lamentablemente. Ese fue el punto prioritario, doctor, por el que también me surge preguntar alguna cosa. En este aspecto, va finalizando una primera etapa de una administración, entra otra. ¿Qué aspectos son los que consideran que deben reforzarse también, no? Bueno, en efecto, hay una serie de cosas que están ahí todavía detenidas en lo que es el estudio de la Comisión Política, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Nosotros no creemos mucho, Alex, en que porque viene una nueva persona. Nosotros creemos más bien en la institucionalidad. Las personas pasan, se van, son efímeras, las instituciones quedan. Entonces, para nosotros no es significativo de que si hay un funcionario o hay otro funcionario. Para nosotros lo significativo es lo que el colegio de funcionarios que integran la Asamblea Legislativa están en disposición de actuar y de ejecutar. Y en eso es donde nosotros hoy por hoy tenemos muchas taras y tenemos muchas cosas pendientes en favor de la ciudadanía. Bien, doctor, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Obviamente sabemos que su tiempo es bastante reducido ahora con esto. Yo le preguntaba al inicio cuántas comisiones le toca ver ahora y son varias, ¿no? El problema, Alex, es que ando como trompo y yo no tengo la pita. Es decir, es chivo cuando vos tenés la pita y vos tirás el trompo, ¿verdad? Pero cuando vos sos el trompo y la pita la tienen las circunstancias, esto es amolado, pero ahí vamos. Le agradezco que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, ustedes, amigos, queden en buenas manos con Televisión Legislativa también y Radio Legislativa. Nos vemos la próxima semana con más temas importantes acá en Parlamentar. Un gusto verles acompañado.